Señor, te damos gracias por tu misericordia, por esta misericordia tuya que has extendido sobre nosotros y en la cual nosotros hemos encontrado salvación. Gracias por esta gracia que tú extendiste hacia nosotros, por la cual, Señor, tú nos puedes llevar hasta tu reino. El día de hoy te rogamos que abras nuestros ojos a tu palabra, que podamos recibir de ti lo que tú quieras decirnos, pero no solo como algo intelectual del entendimiento, sino que nuestro corazón, Señor, sea transformado para caminar así, Señor, de corazón, honrándote y adorándote solamente a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hebreos capítulo 9. Nos detuvimos un buen rato estudiando cómo Jesucristo es sumo sacerdote de una nueva orden, de la orden según Melquisedec. ¿Recuerdas eso? Jesucristo es un gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso trae implicaciones maravillosas, enormes y maravillosas. Una de ellas, estudiamos la semana pasada, es un nuevo pacto. Pero no solo un nuevo pacto, sino un mejor pacto. Y no sé si tú recuerdas la semana pasada lo que vimos acerca de este mejor pacto, que es interno, que abre privilegios a todos, que nos invita a una intimidad. Otra implicación de este nuevo sacerdocio es no solo un mejor pacto, sino un mejor santuario. Un mejor santuario. Déjenme ponerlo de esta manera. Antes había en la tierra un lugar físico en el que uno iba a adorar, a presentar los sacrificios. Había un lugar y había un solo lugar, no se podía hacer en cualquier lugar. Aunque tú vivieras lejos de Jerusalén, tenías que ir a Jerusalén a presentar el sacrificio. No podías hacerlo en tu casa, pues Dios conoce mi corazón y lo voy a presentar acá. No, la ley especificaba claramente qué tipo de sacrificio tenía que hacerse y dónde tenía que hacerse y quién lo podía hacer. Este lugar era el santuario. El día de hoy no existe eso. El día de hoy no existe en la tierra ningún lugar más especial. No existe un lugar que sea más santo. Sí, hablamos de Jerusalén como tierra santa, pero en realidad vamos y admiramos piedras y polvo y un poco de historia. Pero Jerusalén no es más tierra santa que el DF o que cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios ahora está en cualquier parte, no está confinado a un lugar como estaba antes. El antiguo pacto, todas sus leyes, todas sus ordenanzas circulaban alrededor de este antiguo santuario. Cómo debían hacerse las cosas, cómo debían estar los sacerdotes, era algo muy específico. El nuevo pacto no está alrededor de este santuario físico, sino alrededor de otra cosa que vamos a ver, lo pone claramente como un santuario superior. Y el escritor de Hebreos, en esta primera parte del capítulo 9 que vamos a ver el día de hoy, claramente lo divide en dos mitades. Describe las imperfecciones del antiguo pacto, que daba un antiguo santuario, y luego lo superior que es el nuevo santuario en el nuevo pacto. Entonces vamos a ver, capítulo 9, versículo 1, dice: Ahora bien, y este es un enlace a lo que venía diciendo. ¿De qué venía hablando? ¿Te acuerdas? De un nuevo pacto que daba por viejo al pacto anterior, porque ya era inútil en cuanto a salvación. Y dice el versículo 1 del capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. La primera imperfección del santuario anterior es que justamente eso, era terrenal. Era terrenal. No quiere decir que era mundano en el sentido que tú y yo el día de hoy entendemos como mundano, algo malo, algo pecaminoso. No, no era mundano, pero era terrenal. ¿En qué sentido terrenal? Pues se hizo con cosas terrenales. Se hizo con materiales que el día de hoy hay en la tierra. Lo construyeron manos humanas.
aunque el diseño fue divino, Dios le dijo a Moisés cómo tenía que hacerse el tabernáculo, le dio las dimensiones y luego capacitó a las personas que lo iban a hacer. Aunque todo eso es de diseño divino, la construcción era completamente humana. Lo hicieron manos humanas, con todo lo que tenía que implicar eso. Es decir, ese tabernáculo había que armarlo, desarmarlo para moverlo. Seguramente algunas piezas, algunas partes se desgastaron y hubo que reemplazar. ¿Por qué? Porque era un tabernáculo terrenal. Además, al ser terrenal, tiene limitaciones físicas terrenales. Estaba donde estaba. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Estaba en un solo lugar. Y una cosa más. Le pertenecía a Israel. No le pertenecía a nadie más. Era del pueblo de Israel. Nadie más podía acercarse. Era en todos estos sentidos, este anterior santuario era claramente inferior. Era terrenal, en primer lugar. En segundo lugar, la segunda característica, la segunda inferioridad de este tabernáculo, podemos decir, es que era como un reflejo de algo superior. Un reflejo de algo superior. Fíjate, versículos 2 al 5. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. La segunda razón por la cual es inferior este santuario es que todas las cosas que contenía el santuario realmente eran una imagen de algo superior. Fíjate el versículo 23 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23, un poco más adelante dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, está hablando de que con sangre se purificaban las cosas. Y fíjate cómo describe lo que había en el tabernáculo. Eran figuras de las cosas celestiales, eran representaciones de cosas celestiales lo que había ahí en el tabernáculo. Ahora, vamos a ver, traje unas ilustraciones para que nos quede bien claro lo que nos está diciendo, qué es lo que contenía el tabernáculo. El tabernáculo estaba constituido, en primer lugar, por una especie de cerca, de barda, si tú quieres, que era de tela. Era lo que delimitaba el patio. Entonces, es eso blanco que tenemos ahí, eso era el patio, lo que está adentro. Y dentro del patio había algunos elementos. Si te das cuenta, hay solamente una puerta. Solamente hay una puerta. Por ahí es el único lugar por donde se podía entrar. Y el tabernáculo, propiamente dicho, es esa como casita que está ahí en medio, cubierta de una especie de tela negra, podríamos decir. Eso es el tabernáculo. Ahora sí vamos con la otra ilustración. Tenemos una gráfica más bien ya desde adentro, desde arriba, y nos muestra que el tabernáculo tenía afuera, en el patio, en primer lugar, donde está la flecha azul es la puerta. Lo primero que te encontrabas era el altar del sacrificio, que es donde se llevaban los animales y se los degollaba y se los quemaba ahí. Después de eso está el lavacro de bronce o la fuente de bronce, que es donde los sacerdotes se lavaban después de haber hecho el sacrificio. Luego ya entrábamos al tabernáculo propiamente dicho. Y ese tabernáculo, si te das cuenta, tiene dos secciones. Una, en este caso, está de color amarillo, la otra un poquito más clara. Estas dos secciones se llaman, la primera el lugar santo, la más grande, y la más chiquita el lugar santísimo. En el lugar santo había, si entrando a la derecha, la mesa de los panes de la proposición. Eran 12 panes, un pan representando a cada tribu, que se ponían y se cambiaban cada sábado.
y que representaban la comunión con el Señor. Frente a la mesa de los panes de la proposición está ahí, bueno, está visto desde arriba, pero es un candelabro no tenemos el único de estos muebles, digamos, que no tiene dimensiones en la Biblia. No se sabe cuánto era. La tradición dice que medía alrededor de 2,5 metros de ancho, de largo. Entonces parece que era algo grande. Y era un candelabro que obviamente tenía velas y era lo único que alumbraba. Ten en cuenta que no había ventanas, todo esto era cerrado y oscuro y por tanto la única luz ahí adentro para que los sacerdotes pudieran hacer todo lo que tenían que hacer era ese candelabro. Y si te fijas, entre la mesa de los panes y el candelabro, un poco adelante, estaba el altar del incienso. El altar del incienso era precisamente un lugar donde se ponía el incienso y el sumo sacerdote todos los días, o los sacerdotes lo que hacían era, una vez a la semana cambiaban los panes, todos los días ofrecían incienso en la mañana y en la tarde, y había que además poner el aceite para el candelabro todos los días también. Entonces todos los días entraban los sacerdotes a esa parte. Luego tenemos el velo, que es esa línea, esa raya que divide el lugar santo del lugar santísimo. Es un velo, una cortina muy gruesa, una cortina además muy lujosa, bordada, y lo que hacía era separar el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que teníamos era el arca del pacto. El arca del pacto, que como nos lo explica en lo que acabamos de leer, tenía dentro, el arca era una caja, como una caja, que dentro tenía un poco del maná que habían recogido el pueblo de Israel en el tiempo del desierto, una urna con el maná, una jarrita con el maná. Además estaba las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ahí estaban, y además estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y estas 3 cosas representaban la rebeldía del pueblo, ¿no? Porque el maná representaba la ingratitud. Tú recuerdas que caía maná y el pueblo se quejaba, ya no queremos maná, ya todo el tiempo comemos maná, ya no queremos, y representaba eso, la insatisfacción y la ingratitud del pueblo. Las tablas de la ley evidentemente representaban la infidelidad del pueblo, porque mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo ya está bailando desnudo alrededor de un becerro de oro. Y la vara de Aarón que reverdeció claramente también representa la rebeldía del pueblo hacia el liderazgo de Dios, porque esa vara es el resultado de una rebelión que hay en contra del liderazgo de Dios y Dios dice, ok, quieren que diga quién es al que yo pongo como mi representante, cada una de las tribus ponga su vara ahí y la que reverdezca, esa es la que yo he elegido, ¿no? Una vara es un palo seco, solamente que la de Aarón le salieron flores y le salió fruto, le salieron hojas. Entonces estas 3 cosas estaban dentro del arca. Lo interesante es que encima del arca estaba una tapa que se llama el propiciatorio, donde tenía 2 querubines que estaban tocando sus alas, y sobre esta tapa es donde se ponía la sangre del sacrificio, y en medio de esta tapa es donde Dios se revelaba. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que podamos entender un poco gráficamente lo que nos dice acá. Déjame volver a leer del versículo 2 al versículo 5. Dice: el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, el primer velo es lo que tú y yo diríamos la puerta, el segundo velo es lo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, esta tapa que se llamaba el propiciatorio está sobre el arca, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Esta porción tiene un gran problema, una gran dificultad,
Pero como dice que de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, pues sigámonos. Bueno, no. La dificultad en esta porción consiste en que si tenemos la gráfica, tenemos 3 elementos dentro del lugar santo: la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo solo hay una cosa, bueno, 2, el arca y el propiciatorio, que es la tapa. Pero cuando yo leo en este texto, dice en el versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y esta es una gran dificultad. La Biblia se contradice, Hebreos está contradiciendo toda la enseñanza en el Pentateuco. Y la verdad es que hay varias teorías, y hay muchas teorías. Yo tomé solamente 3, que son las, creo yo, más populares y más sensatas para explicar esto. La primera es que algunas personas leen que cuando dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro, leen como que no se está refiriendo al lugar santísimo, sino al velo. Déjame leerlo desde el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual, el velo, tenía un incensario de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas personas resuelven este conflicto diciendo, sí, es que el incensario estaba pegado al velo y por eso se dice que el velo tenía un incensario, no el lugar santísimo. Si me preguntas, a mí no me convence mucho esa explicación, pero hay grandes estudiosos de la Biblia, eruditos, que toman como válida por cuestiones de gramática en el griego y todo eso. No lo sé. La segunda explicación dice que en el versículo 4 dice el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Y la clave está en que dice tenía un incensario, no dice que estaba ahí un incensario de oro. Un poco, déjame ponerlo así. Cuando tú compras una televisión, la televisión tiene un control remoto, pero no está pegado el control remoto a la tele, aunque lo tiene. Incluso si lo pierdes, dice, ¿dónde está el control remoto? Lo puedes guardar en otro lugar. Ah, pues es que no tiene control remoto tu tele. Sí, sí tiene. ¿Dónde está? Pues en la caja del otro lado para que no veamos tele, ¿no? O sea, podría ser eso, que el lugar santísimo tiene un incensario de oro, que se guarda fuera, que se guarda aparte. ¿Por qué? Porque si es verdad, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que entrar rodeado del incienso y tenía que ir esparciendo el incienso. Entonces, sí, seguramente el lugar santísimo tenía un incensario de oro. No estaba ahí todo el tiempo, pero sí tenía un incensario de oro. Y esa es una segunda explicación que creo yo puede ser muy, muy fácilmente la correcta. Pero hay una tercera que es mucho más sencilla y mucho más libre. La tercera explicación es que probablemente para el tiempo en el que el escritor de esta carta está escribiendo esto, se había modificado todo. O sea, ten en cuenta que en el tabernáculo que estamos hablando, en el desierto, ahí ya estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Pero cuando ya llegamos al templo en la época de Jesús, ahí ya no había nada. El arca del pacto había desaparecido mucho tiempo antes, no se sabía dónde estaba. O sea, había algunas cosas que se habían construido, pero realmente ya no estaba la presencia de Dios en ese templo. Iba a estar con la presencia de Cristo, pero ya no en la nube que estaba en el tabernáculo. Entonces algunos piensan que para el tiempo en que el escritor está escribiendo esto, el escritor de esta carta está poniendo esto, alguien había metido la pata y había puesto el incensario adentro del velo en vez de ponerlo afuera. Y por eso el escritor dice, pues sí, el incensario está adentro y no afuera. ¿Es verdad o no? No lo sé. Cualquiera de las 3 explicaciones podría ser. No hay una certeza. Ora
toma la que consideres más adecuada. Lo que sí te puedo decir con certeza y con confianza es que esto no afecta ninguna doctrina esencial de la Biblia, no afecta ninguna enseñanza de la Biblia, aun si fuera un error, no afecta ninguna de las bases sólidas de la palabra. Hay un pastor que dice, es más, nos da paz, porque si es verdad que alguien metió la pata y el incensario adentro del lugar santísimo, lo único que prueba es que Dios puede lidiar con nuestros errores. Y como pastor tú puedes tratar de hacer todo lo correcto, pero tarde o temprano vas a meter la pata y vas a desacomodar cosas y vas a poner cosas donde no deberían estar y Dios puede con todo y tus errores. Si me preguntas, yo creo que la segunda que te di es la más adecuada por una razón. En el versículo 4 dice, el cual tenía un incensario de oro, no un altar del incienso, que es distinto. El altar del incienso es este mueble. El incensario es esta cosa que es portátil y que se utiliza para esparcir el incienso. Pero tú puedes orar y tomar la decisión que tú consideres. En todo caso, lo importante es que esto era solo una figura de las cosas celestiales. ¿Sí estamos? Entonces, el santuario, el tabernáculo terrenal era inferior, número 1, porque era terrenal. Número 2, porque solo era una figura de las cosas celestiales. Número 3, era inferior porque era inaccesible para el pueblo. Fíjate el versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, lo que era el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No todo el mundo podía entrar. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, nadie más. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote, y no cualquier día, solo una vez al año. Y no de cualquier manera, tenían que entrar con sangre, primeramente para ofrecer sacrificio por sí mismo, por el sumo sacerdote, y luego por todo el pueblo. Está hablando del Yom Kippur. El Yom Kippur era el día de perdón nacional. Entonces, no creas que el tabernáculo era como la iglesia el día de hoy, ¿no? Que vamos a la iglesia, todos pueden venir a la iglesia, es el lugar de reunión y de adoración. No, el tabernáculo no era eso. El tabernáculo era, había limitantes, no cualquiera podía entrar. E incluso, si tú eras el sumo sacerdote y tú podías entrar hasta el lugar santísimo, no podías entrar adorando y cantando, fiel eres tú, Señor, porque entrabas con terror. Porque si el sumo sacerdote no había cumplido correctamente todos los ritos de purificación, entraba y moría al instante ante la presencia de la gloria de Dios. De hecho, la tradición cuenta que el sumo sacerdote entraba con una cuerda amarrada al tobillo para que desde afuera los otros sacerdotes pudieran, pues entraba el sumo sacerdote, en su vestido tenía como campanitas, y si de pronto escuchaban que sonaban todas las campanas de golpe, ¿no? Y nada más, es que había muerto y no había forma de entrar a sacarlo, entonces lo sacaban tirando de esta cuerda. Esa es la tradición. Lo que sí sabemos es que era un lugar de limitantes para personas, e incluso quien podía entrar no podía entrar con gozo absoluto, entraba con terror absoluto. Siguiente limitación del tabernáculo terrenal es que, bueno, dijimos número 1 era terrenal, número 2 era un tipo de algo superior, una imagen de algo superior, número 3 era inaccesible para el pueblo, número 4 era temporal. Era temporal. Versículo 8, fíjate lo que dice. Dando el Espíritu Santo
a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, el tabernáculo tenía estas dos secciones. La primera parte estaba dividida de la segunda por una cortina, y con esto Dios estaba dando a entender, no cualquiera puede entrar. Está cerrado el camino, solo el que yo elijo una vez al año, nadie más. Nadie más. El camino hacia mi presencia está cerrado. Nadie puede entrar. Pero eso iba a terminar. En Mateo capítulo 27, acompáñame a Mateo 27, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 50. Jesús está en la cruz y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y entonces Jesús muere en la cruz. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo, ese velo del que estamos hablando, se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿No? Este velo, esta división, esta separación que Dios ponía entre su presencia y nosotros, a la muerte de Cristo se rasga, y se rasga de arriba a abajo, como una muestra de que no es que alguien lo rasgó, es que Dios ahora está abriendo el camino hacia su presencia. Ahora ya el camino está abierto, está libre, no necesitamos ninguna de las otras cosas. Podemos entrar directamente hasta su presencia. El otro templo era temporal, todo esto era temporal, pero ahora tenemos algo eterno. Y una última limitación de este santuario del viejo pacto es que lidiaba con lo externo y no con lo interno. Fíjate en el versículo 9. Lo cual es símbolo, todo este velo y esta separación, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, todo esto, fíjate, versículo 9, es símbolo para el tiempo presente, en el que se ofrecen sacrificios y ofrendas, y estos sacrificios y ofrendas no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Cumplir todas estas leyes y normas te pueden hacer ritualmente puro, pero tu corazón seguía igual. Pero tu conciencia seguía demandándote, sigues estando mal. Eres ritualmente puro para entrar, pero no tienes un corazón realmente ahí. Y ninguno de estos sacrificios podía limpiarte más allá de una limpieza ritual. ¿Por qué? Versículo 10, consiste en comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar, o tú puedes decir, de enderezar las cosas. Todo esto se trataba del hombre exterior. O sea, podía moldear la conducta del hombre exterior, pero no podía tocar el corazón del hombre interior. Y todo esto tiene que ver con el santuario del viejo pacto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las superioridades acerca del nuevo santuario? Versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿te das cuenta? Ahora cambia, ya no estamos hablando del de la tierra, sino del más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En primer lugar, el tabernáculo, el nuevo tabernáculo, no es de esta creación, no es terrenal como el anterior. Y al no ser terrenal, no está sujeto a las cosas terrenales. No se desgasta, no corre por tiempo, no le afecta, no hay deterioro. No, es un tabernáculo distinto. Y fíjate una cosa más que trae este tabernáculo. En el versículo 11 dice, Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. Y estos bienes venideros, estas bendiciones, es como si el escritor está diciendo, con Cristo los bienes venideros ya vinieron.
En el anterior, todo esto anunciaba, va a venir algo bueno, va a venir algo bueno. Con Cristo, estos bienes venideros ya están aquí. Además, fíjate, a partir del versículo 12 va a ser una serie de contrastes en los que nos va a mostrar cómo en este santuario nuevo sí se puede tratar el pecado. ¿Te acuerdas que en el anterior solo se podía tratar la pureza ritual, pero no el pecado, no al pecador? Aquí sí, fíjate, versículo 12 dice, lo primero, el tipo de sacrificio. No entró por sangre, perdón, voy a leerlo desde el versículo 11 para tener el flujo. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En primer lugar, en el santuario anterior entrabas con sacrificios de animales. En el nuevo santuario, Cristo entra con su propia sangre. ¿Y por qué su sangre es superior? Porque ningún animal puede darnos redención eterna. Mientras que la sangre de Cristo puede, dice en el versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acerca de la diferencia entre la sangre de Cristo y la sangre de animales y los sacrificios, vamos a hablar en el capítulo 10. Aquí solamente lo pone como una cosa en la que es superior. Este nuevo santuario tiene la sangre de Cristo. Y otra cosa además, el sumo sacerdote llevaba la sangre de un animal. Cristo lleva su propia sangre. Lo hemos dicho antes, Él es el sacrificio y Él es el sacerdote. Además, fíjate la diferencia entre limpieza ritual y limpieza de conciencia en el versículo 13. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El antiguo pacto no podía cambiar el corazón del pecador. Pero en Hebreos 8, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos cómo el nuevo pacto es interno, en la mente y en el corazón, escrito, va de adentro hacia afuera. Y esa es la labor del Espíritu Santo que antes no podía morar en nosotros. Antes de Cristo el Espíritu Santo no podía morar en nosotros. A partir del nuevo pacto, a partir del sacrificio de Cristo, su sangre puede no solo limpiarnos ritualmente, sino limpiar nuestras conciencias. Los sacrificios rituales podían calmar tu conciencia, pero la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia. Déjame leerlo una vez más, porque hay un par de cosas interesantes ahí en lo que está diciendo. Verso 13. Si la sangre de toros y de machos cabríos, está hablando de los sacrificios, y las cenizas de la becerra, ¿qué es esto de las cenizas de la becerra? Que dice que son rociadas a los inmundos. En la ley está establecido que hay un becerro, una especie, lo que comúnmente le llaman la vaca roja, porque tenía que ser de color rojizo, color cobrizo. Esta becerra se sacrificaba, se quemaba y se guardaban sus cenizas. O sea, se la quemaba por completo y luego se recogían las cenizas de este animal y se guardaban en una urna perfecta. Cuando alguien tocaba a algún muerto, alguien tocaba algún cadáver, entonces era ceremonialmente impuro. Para ser purificado, en vez de tener que ir y sacrificar un animal y todo esto, lo que hacía era ir con el sacerdote y el sacerdote sacaba un poco de las cenizas de esta vaca que había sido sacrificada, las mezclaba con agua y con eso purificaba al que había tocado el cadáver. Suena un poco curioso y chistosa la idea, pero es un poco como tener un sacrificio prehecho, ¿no?
para no tener que conseguir el animal y sacrificarlo, llevarlo al altar y todo esto, ya está, nada más agregue agua, casi, ¿no? Es como las cenizas, le agregaban al agua y con eso podía ser limpiado, ceremonialmente limpio. Otra vez, no puede afectar al pecador, no puede limpiar al pecador, no puede limpiar la conciencia, pero podía dejar de hacer que sea inmundo, ceremonialmente inmundo. Entonces lo que está diciendo, sí, la sangre de toros, de machos cabríos e incluso las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Sí, para eso funcionan. Entonces, ¿cuánto más puede purificar la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Y por eso Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Y fíjate el propósito, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cuál quieres? O sea, hay dos santuarios, el terrenal y el celestial. Y es curioso porque a veces nos conformamos con el terrenal, que es el religioso, el de cumplir ciertas cosas, el de cumplir ciertos rituales. Una de las razones por las cuales en Semilla no es que no dejamos como una, pero sí, no permitimos que sirvan personas que las estamos conociendo, personas que han estado en pecado. A veces, y en otros lugares no vamos a juzgar a nadie, a otras iglesias, pero en otros lugares, cuando alguien está en pecado, pues ponte a servir para que estés más cerca de Dios. En Semilla creemos que cuando alguien empieza a servir y hay algún problema que tiene que resolver en su corazón en cuanto al pecado, lo más probable es que va a empezar a creer que su servicio paga parte de su pecado. No sé si me explico. Que como estoy en pecado, pero estoy sirviendo a Dios, entonces como que ya compensa. Y eso es el tabernáculo del antiguo pacto. Esos son rituales que pueden purificar, ceremonialmente puedes estar puro, pero no pueden afectar tu conciencia, no pueden afectar tu corazón. Y lo que anhelamos es todo lo contrario. Lo que Dios quiere es transformar el corazón de adentro hacia afuera, ya que cada una de estas secciones representa algo espiritual, como nos lo dice. Yo creo que también habla este tabernáculo acerca de, digámoslo así, nuestra geografía espiritual. ¿Dónde estás parado? ¿Por qué? Porque había personas que, o el día de hoy, puedes estar fuera del santuario. ¿Te acuerdas que el santuario tenía como una cerca, como una barda de tela, de lino? Tú puedes estar fuera y no tener derecho a entrar. Si no has creído en el sacrificio de Cristo, no tienes parte ni comunión con Él. Si tú estás en pecado, estás fuera del patio, estás fuera, ni siquiera estás en el patio, estás fuera. Y hay una sola puerta, así como hay un solo camino al Padre. Y la invitación no es quédate afuera, porque Dios de tal manera nos ha amado que ha dado la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese es el anhelo de Dios, que todos entren, pero no se puede entrar por cualquier parte, tienes que entrar por la puerta, por el Hijo. Entonces, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Realmente estás dentro? ¿Tienes acceso al santuario o estás fuera? Ahora, podría ser que tú estés dentro, en el patio, ya eres salvo, ya conoces, has creído, has confesado a Jesucristo como tu Señor, ya estás dentro del patio, eres salvo 100%. Pero ¿sabes qué? Hay algo más que simplemente ser salvo. Ser salvo es ya una maravilla y creo que es un privilegio al que no estaríamos para nada, no somos merecedores de ese privilegio. Pero no es todo. Dios quiere algo más para nosotros. Dios quiere que demos un paso más al frente. Y a lo mejor el día de hoy tú estás, efectivamente, eres salvo, estás dentro del patio,
Y ahí ves, simbólicamente hablando, cómo entra la gente al lugar santo y cómo entra el sumo sacerdote, y tú estás en el patio. Y solo ves las cosas que pasan. ¡Oh, qué interesante! ¡Ah, mira quién entró también! Pero hay un paso más, que es entrar al lugar santo. En el lugar santo es, podríamos decirlo así, el lugar de servicio. Cuando ya estás sirviendo a Dios. Estás, número uno, alimentando la vela que da luz. Puedes estar ya sea apoyando económicamente, ya sea predicando, ya sea con tu vida misma siendo luz. ¿Te acuerdas que había en el lugar santo? El candelabro. Puedes ser luz o puedes apoyar a que otros sean luz. También puede ser que estando ya en el lugar santo, estás dando alimento a otros, estás dando de comer espiritualmente, estás enseñando la palabra a tus hijos, estás enseñando la palabra a tu esposa. ¿Te acuerdas? El pan de la proposición. O estás orando, intercediendo, el altar del incienso, intercediendo por otros, orando. Y ese lugar, ¿sabes qué? El lugar de servicio, el lugar donde puedes servir a Dios es glorioso. Si no estás ahí adentro, es mucho mejor que estar en el patio y simplemente ser salvo. Es mucho mejor estar en el servicio. Y es un privilegio, pero también es un peligro, porque estar ahí tampoco es todo. Dios quiere un paso más. Es peligroso, ¿por qué? Y nos puede pasar a todos. Incluso puedes ser pastor y quedarte ahí sirviendo, estás haciendo luz, estás dando de comer a la gente, estás preparando el alimento, estás haciendo eso, estás orando, estás ahí, estás sirviendo. Pero Dios no quiere solamente eso. Dios quiere un paso más. ¿Que había después del lugar santo? El lugar santísimo, donde solo hay una cosa: la presencia de Dios. Ahí no hay lámparas, Dios es la luz. Ahí no hay nada más que la presencia de Dios. Y Dios quiere llevarnos a Él. Entonces tú decides el día de hoy, ¿dónde estás? Y si estás afuera, decide entrar. Si estás en el patio, decide entrar al servicio. Si estás en servicio, decide ahora estar no solo en servicio, sino en la presencia de Dios. ¿Y cómo puedo estar en la presencia de Dios? Simplemente disfrutando de Él. ¿Te acuerdas de Marta y María? Marta afanada y sirviendo, el Señor, dile a mi hermana que se pare y me ayude. Y Jesús dice, es que ella eligió la mejor parte. Está sentada conmigo. Está sentada conmigo. Y dices, pero no es una contradicción decir servir es un estorbo, entonces sirve, pero después no sirvas. ¿No es una contradicción? No, realmente. Cuando has estado en la presencia de Dios, hay una cosa que tienes como anhelo: servir a tus hermanos. Porque el que no ama a su hermano no puede decir que ha amado a Dios. Y el que ama a Dios automáticamente ama a sus hermanos. Jesucristo nos amó y vino a servir. Pero no puede ser al revés. Servir para amar. Servimos como una respuesta. Entonces, llega al lugar santísimo. Llega el día de hoy a ese punto de descanso. Ahora hay un problema. ¿Quién de nosotros es apto para estar en el lugar santísimo? Incluso como cristianos, ¿quién lleva un cristianismo tan disciplinado, tan correcto, que puede llegar al lugar santísimo? Señor, mira, de los cristianos, yo sí puedo presentarme delante de ti. ¿Quién puede? Nadie. Pero es que olvidamos una cosa importante que sucedía en el tabernáculo. Cuando alguien llegaba con un animal para la expiación, para el perdón,
llegaba con este animal para ser sacrificado en lugar de él mismo. Lo que se examinaba era el cordero, no a la persona. O sea, el sacerdote no veía y decía, tú no eres digno de presentar este sacrificio. Lo que examinaba era la ofrenda, el cordero. Y si el cordero era apto, no importaba la persona, era sacrificado el cordero y la persona era purificada. En tu caso y en mi caso es igual. Dios no examina mi vida. Dios examina el cordero que fue puesto en lugar mío. Y el cordero que fue puesto en lugar mío fue sin mancha. Jesucristo es sin mancha. Por tanto, aunque tú digas es que yo no soy apto, no se trata de ti, se trata del sacrificio que fue presentado en tu lugar y fue claramente examinado y fue aprobado. ¿Y cómo sabemos que el sacrificio fue aprobado? Porque Cristo resucitó al tercer día como muestra de que Dios había aceptado su sacrificio como pago propiciatorio por tus pecados y por mis pecados. Entonces, ¿qué queda? El camino está abierto, el nuevo pacto ya está en acción. Vamos hasta adentro, hasta el lugar santísimo. El velo fue rasgado de arriba abajo para que tú y yo sepamos que fue Dios quien tomó la iniciativa y que podemos entrar delante de Él. Entonces no te quedes en el santuario terrenal de rituales, de religión. Pasemos al santuario celestial, donde Dios es todo, donde nosotros podemos entrar por lo que Cristo hizo y donde Él puede hacer su obra en nosotros de adentro hacia afuera. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu sacrificio fue suficiente y lo creemos. Te damos gracias porque no dependemos de un lugar físico en un momento en la historia, sino que el santuario donde tú estás no es de esta creación. Y está abierto por tu sangre, está abierto, Señor, para nosotros, pecadores. Y gracias porque, Señor, si hemos creído en el sacrificio de tu Hijo, tú no examinas nuestra vida, sino el Cordero que murió por nosotros. Y así, Señor, sabiendo que somos recibidos delante de ti, el día de hoy venimos, pero no a pedirte otra cosa, sino que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Transfórmanos, Padre, de adentro hacia afuera. No queremos vivir una vida de regulaciones externas, queremos vivir una vida de adoración, de corazón, en espíritu y en verdad, cotidiana, diaria, constante. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Y si hay entre nosotros, Padre, alguien que está viendo todo esto desde fuera, muéstrale que la puerta está abierta. Abre su corazón, que el evangelio precioso y glorioso de tu sacrificio pueda, Señor, abrirse camino, incluso en un corazón endurecido. También te ruego, Señor, por aquellos que simplemente están ahí en el patio, salvos, pero ahí. Abre sus corazones, Señor, para poder servirte, para poder ser luz, para poder llevar el pan de vida a otros que lo necesitan, para orar intercediendo, Señor. Y todos, Señor, todos anhelamos estar en el lugar santísimo, en tu presencia. Y si alguien aquí, Señor, no lo anhela, es porque para eso, incluso para eso, te necesitamos a ti. Pon ese anhelo en nuestro corazón, anhelarte a ti, el estar contigo, día y noche, Señor. Disfrutar de tu presencia, adorarte, sabiendo, Señor, que por alguna extraña razón, tú te gozas en la comunión con nosotros, que no somos más que polvo,
que tú has rescatado para tu gloria. Nos ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que nos escuchas, porque oramos conforme a tu palabra y oramos por los méritos de tu Hijo en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.